Te habrás dado cuenta, en el mundo está cambiando muchísimo. El mundo cada vez está llegando a un punto tal que se complican las cosas. Más individualista, pudiera usar esta palabra. El mundo es más egocentrista. El mundo se ha vuelto más como que nada más importa lo que yo tengo y no me importa lo que tú tienes. El mundo, cada vez vemos personas afuera que se llenan con este carácter, y en ocasiones en la iglesia se va entrometiendo un poco más también. Y eso es peligroso, pero la voluntad del Señor no es que vivamos en división. La voluntad de Dios no es que vivamos separados ni de forma individualista, sino que los dones que tú tienes, tú los compartas con el que está a tu lado. ¿Estamos de acuerdo? En el contexto de la Biblia eso lo dice. El Señor está ocupado en que tu corazón también le pertenezca no solo al Señor, sino que lo que tú tienes vaya cada vez más expandiéndose a los demás. El ensanchar la carpa no solo significa para mí, sino ensanchar la carpa involucra para los demás. Entonces, cuando fui a estudiar a la Ciudad de México, recuerdo, yo fui a los 18 años, o sea, ya tiene rato. A los 18 años, y las costumbres que yo tenía, yo soy originario de Zihuatanejo, Guerrero, y pues no eran las mismas. La cultura que uno trae de provinciano, de pueblerino, es un poquito diferente a los de la capital de la Ciudad de México. Entonces yo me acuerdo que teníamos la costumbre en mi pueblo de, pues, si vas en el camión y viene una mujer, una anciana o una mujer adulta o una mujer, pues tú te levantas y le das el asiento a la persona. O sea, eso era algo normal. Y cuando llego a la Ciudad de México, pues la costumbre me dictaba eso. Y cuando llego ahí, yo me levanto y con las personas con que iba se me quedaron viendo así medio raro. Y yo dije, pues ¿qué les hice? Bueno, la cultura del mundo, la cultura de México cada vez está cambiando para mal. Y tengo que decirlo, el mundo cada vez se está orillando a lo que Jesucristo profetizó que vendrían en estos tiempos. Cada vez vemos más famosos personajes que se ocupan más de su propio beneficio que ocuparse por los demás. Alguna vez en pláticas con la pastora, ella dice, ay, cómo me caen gordos los futbolistas que se van al alcohol, a las mujeres, a la drogadicción, que son muy famosos, que son buenos en lo que hacen, pero ocupan ese don que Dios les ha dado, ese beneficio, ese talento que Dios les ha dado para su propio beneficio. Dice la pastora, deberían usarlo en influenciar a los jóvenes para que lleven una mejor vida. Y tiene razón la pastora, y nunca se me ha olvidado, eso ya tiene años que me lo dijo. Entonces, en este mundo cada quien cada vez busca lo suyo propio. Y con estas simples anécdotas se puede reflejar de lo que te voy a hablar en esta noche. Yo recuerdo que salíamos a jugar de muchachito y no era un problema. Ahora la delincuencia obliga a las familias cada vez más a que cuidemos a nuestros hijos. Entonces las personas se encierran más. Las personas cada vez dicen, ay, no vaya a ser una persona quién sabe qué, entonces no me voy a relacionar. Sin duda lo podemos ver ahora en esta pandemia. O sea, un asunto, cada vez más se presentan circunstancias que te obligan a tú ser más encerrado, que te metas a tu nicho, a tu casa y no salgas de allí, y tú en tu trabajo y nada más. Las personas viven con un miedo de tal forma que les impide ejercer este derecho que tenemos de Jesucristo, que se llama unidad. Bueno, después de todo este rollo que te aviento, Hebreos 13:18 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, ¿y cuándo? Y por los siglos y para siempre. Es correcto. Tenemos que entender una cosa, tú y yo, hermano. El Señor no cambia. Sus enseñanzas no cambian. Las cosas que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para ti en tu corazón no ha cambiado. El Señor quiere aún que exista unidad en la iglesia. El Señor quiere aún que tú te relaciones y veas por la necesidad del que está a tu lado.
Repite conmigo, el Señor no cambia. Pero el diablo ha guiado al mundo en camino contrario a los edictos de Dios, a la buena voluntad, a la agradable voluntad que Dios tiene para nosotros. El diablo se encarga de llevar la contraria. Por ejemplo, el Señor da la profecía. Bueno, el diablo se encarga de hacer hechicería, adivinación, entre otras cosas. Ya se acerca el Día Mundial de la Mujer. Es un día donde se honra a la mujer, su persona, las actividades que ella hace, que un hombre no puede hacer. Pero si te habrás dado cuenta en las noticias, a cada ratito sale que un grupo de personas, mujeres, se han reunido y empiezan a destrozar por donde vayan caminando. Lo que encuentren a su paso, eso van a destruir. Entonces, pero la esencia de la mujer, mi querido hermano y hermana, no es esa. La esencia de la mujer es ser influencia. Ellas se han desesperado porque ciertamente han sido maltratadas, pero buscaron el camino de la violencia para influenciar. Pero el propósito de Dios para la mujer, lo que el Señor puso en su corazón, es ser influencia. Sí o no, de los hombres que estamos aquí, ¿cuántos no hemos sido influenciados por una mujer? ¿Quién dice amén? Entonces, la mujer tiene ese poder, tiene esa autoridad que Dios le dio, es especial. Por tanto, te hablo a ti, mujer, que si tú tienes en tu corazón un asunto de rebeldía como de este tipo, yo te digo en el nombre de Jesús que lo traigas a la mesa de Cristo, al tribunal de Cristo, que lo traigas al Señor y Él te va a hacer justicia. Hice este paréntesis para poder entrar y que tú puedas entender lo que el diablo ahora está haciendo en estos tiempos. Y la Biblia dice en Juan 1, 5, 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué, hermano? Repite conmigo, son uno. La unidad en el Señor, la unidad, la esencia de la personalidad de Dios está reflejada también en la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, toda la creación, por lógica, está impregnada de esta unidad. Es decir, el sentido de Dios que le ha dado a nuestra vida está basada también en la unidad, tal como Él también es uno. Significa que tú y yo, cuando tenemos que avanzar, cuando tenemos que crecer, significa que también estamos creciendo en unidad. Ahora, el sentido de la unidad de Dios no es ser apartado de los demás, no es ser alguien individualista, como te decía hace un rato. El sentido de la unidad de Dios más bien es establecer un vínculo de unido, no de uno, sino de unido. En la traducción original, cuando en Deuteronomio 6, si no me equivoco, dice Jehová uno es, no se refiere al simple hecho de la unidad, sino también se traduce como un vínculo de unidad. Entonces, por eso al pueblo judío le cuesta tanto trabajo entender que la Trinidad, nosotros lo creemos y Dios ciertamente es uno, pero los tres, como leímos en Juan, los tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, este es precisamente el sentir que hubo en Cristo, la unidad. El sentido de la unidad tiene el propósito de mezclarnos con otros hermanos sin importar cuál sea la condición de este. Repito, el sentido de la unidad tiene el propósito de mezclarnos con otros hermanos sin importar cuál sea su condición. Es decir, tú puedes tener amigos pobres, amigos ricos, hermanos pobres, y eso no va a marcar la diferencia para que exista un vínculo de unidad. Nosotros tenemos el llamado no de dividir, sino el llamado de unir. Entonces, este sentido es el que hubo precisamente en Cristo, y en Filipenses 2, del 2 al 8 dice, del 5 al 8, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué hizo, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo está mostrando que la unidad en la Trinidad no significa mantener en la posición, en el cascarón, en este espacio, en este rectángulo solamente, sino que la unidad implica mezclarte, implica ir por aquellos de los cuales el Señor ha puesto en tu corazón, de los cuales el Señor ha puesto a tu alrededor. Desde este punto de vista humano, pudiéramos decirlo, que yo diría, Dios no necesitaba venir a la tierra. Dios no necesitaba venir y humillarse por mí. ¿Para qué es? Si Él estaba como rey. Uno como humano a lo mejor dices, porque nos ama y eso. Pero uno como humano la verdad es que como que le cuesta. A mí me cuesta un poquito de trabajo entender esta parte. Pero lo hizo por amor, dice la palabra. No necesitaba, pero el asunto entonces de la unidad es un principio de vida que impera en Cristo, que está en Él y ahora Él nos lo transfiere a nosotros. El Señor dejó impregnado esto en tu corazón y esto va a aplicar, mi querido hermano, para personas cristianas y no cristianas. El asunto de la unidad impera y aplica para cualquier persona, para cualquier hombre o mujer creada. Pero aplica más para nosotros, porque nosotros somos los encargados de llevar y de reflejar la imagen de Cristo. Repite conmigo, yo reflejo la imagen de Cristo. Fíjate, hay hasta dichos en el mundo, se dice divide y vencerás. Incluso la Biblia habla sobre personas, si se unen reyes y van y atacan a otros, aquellos van a ser más poderosos porque se unieron. La Biblia lo afirma. Pero nosotros como iglesia, cuando nos unimos, tenemos más autoridad sobre las huestes territoriales, sobre nuestros enemigos, más que cualquiera que se junte contra nosotros. Tú tienes que entender una cosa: la unidad que tenemos en Jesucristo es más poderosa de cualquier cosa que se pueda levantar en esta tierra. La unidad que tenemos en Cristo es más poderosa que cualquier arma forjada que se junte contra nosotros, que atente contra tu vida. La unidad en Cristo es más poderosa que una división que se quiera meter en la iglesia para ocasionar destrucción. La unidad en Cristo, mi querido hermano, tú y yo somos partícipes para derrotar las huestes del diablo en este lugar y donde quiera que vayamos. Pero esta unidad, ¿de dónde viene? Efesios 4, del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, ahí está otra vez humildad, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es una unidad como lo hace el mundo. El mundo se une para destruir, pero nosotros nos unimos para edificar. ¿Alguien dice amén? La unidad de la que te estoy hablando es de esta unidad que dice el verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Grábate esto: el encargado de la unidad entre nosotros y en nosotros es el Espíritu Santo. 7 cosas se mencionan aquí. 7. Repite conmigo: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Lo que la Biblia está afirmando aquí es como el sello que todo cristiano debemos tener y militar.
No solo grabárnoslo en nuestra mente, sino que es un asunto en el que nosotros tenemos que andar, y no solamente andar, sino también enseñar con el ejemplo que tú das aquí y afuera. Aquí es bien fácil dar un ejemplo, pero allá afuera es lo complicado. La connotación de lo anterior tiene como propósito la unidad que en el Señor tenemos. Somos privilegiados porque en Cristo somos parte de la gran familia de Dios. Somos parte de la gran familia de Dios. Yo no sé si tú te tengas en tu corazón esta frase que el Señor nos regala, este don, esta vida que ahora nos da, que ahora somos partes de la gran familia de Dios. Mira, el hecho de que digamos, sí soy parte de la familia de Dios, no tendría ningún efecto. Pero sabes, yo no sé tu vida antes de que conocieras a Cristo, pero la vida sin Cristo no tiene ningún propósito. La vida sin Cristo no tiene una razón para dónde ir. La vida sin Cristo no tienes para dónde hacerte. Solamente trabajas para vivir. Quieres una casa, quieres una familia, pero nada más. Quieres una carrera, quieres triunfar, quieres hacerte famoso. Pero ahora que somos parte de la gran familia de Jesucristo, de la gran familia del Señor, eso trae a nuestra vida un gozo, trae un regocijo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir eternamente y para siempre. ¿Alguien dice amén? De hecho, Efesios 2, 19 al 22 lo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la gran familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos morada de Dios. Antes no teníamos un propósito, pero ahora sí lo tenemos. Fíjate, y el tema de la unidad, y el tema de que ahora somos parte de esta unida familia de Dios, tiene como propósito no solamente saberlo, sino ejercerlo. Antes de Cristo, la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón. Ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora las cosas han cambiado. Antes las personas creían que si se alejaban del país de Israel, se alejaban de la presencia de Dios. Y para acercarse a la presencia de Dios, tenían que venir a Jerusalén, al templo. Pero ahora tú y yo tenemos este grande privilegio de vivir en la presencia de Dios día y noche, sin importar si llueve, truene, sin importar si hay pandemia, sin importar si hay mortalidad. Tú y yo estamos con Cristo por siempre y para siempre. ¿Alguien dice amén? Hay un ejemplo muy padre en la Biblia sobre unidad. Cuando tengas oportunidad y tienes la decisión de elegir, elige el libro de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías hablan sobre la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Y sabes, Esdras llamó al pueblo. Dice que estaban en la cautividad y vinieron a Jerusalén otra vez. Algunos se entristecieron mucho porque vieron el templo destruido. Algunos no quisieron saber nada de Dios. Pero Esdras llamó y Nehemías llamó a aquellos que sabían que sí podían construir el templo. Yo he visto una cosa y un símil en estos tiempos, un semejante. Todos sabemos que está pasando por pandemia y por aquí escuchamos que hay necesidad y por aquí escuchamos que murió fulanito de tal. Pero sabes, el Señor nos llamó a construir tal como lo hizo Esdras y Nehemías. El Señor nos llamó a unificar la iglesia. El Señor nos ha llamado a restaurar el templo. El Señor nos ha llamado a que aquellos que han salido, aquellos que no han regresado y son de la casa de Dios, tienen que regresar. Antes, sí o no, antes de la pandemia, ¿te acuerdas? Hace un año aproximadamente, hacíamos iglesia. Nos reuníamos, servíamos, adorábamos, nos preocupábamos incluso unos por otros, y el Señor estaba con nosotros.
Pero cuando viene la pandemia, parece que las cosas se dispersaron y ciertamente no podíamos reunirnos, desafortunadamente, aunque en el espíritu estábamos reunidos. Pero quiero decirte una cosa, hermano, el Señor estaba contigo, aunque tú no estabas aquí. Y tenemos un llamado ahora tú y yo. Tenemos un llamado de construir. Tenemos el llamado de ir por aquellos que no han regresado. Sabes, hay iglesias que se derrumbaron totalmente por el engaño de la pandemia. ¿Por el engaño de qué? Sí, es una plaga, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué imperó en medio del mundo? Un miedo. Un miedo por decir, ay, me voy a contagiar. Y no está mal que te tengas que cuidar, todo lo contrario, te tienes que cuidar. El problema está que cuando dejas tu ministerio, dejas lo más importante, que es el Señor Jesucristo. Dejas lo más importante, que es la adoración. Y ahora los que hemos vuelto, así como en los tiempos de Esdras y Nehemías, los que hemos vuelto tenemos la responsabilidad de avivar el fuego, de avivar a aquellos que no han regresado, que se quedaron en el camino. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Entonces, si antes hacíamos esto, el Señor estaba con nosotros. Llegó la pandemia, hubo dificultades, el Señor seguía estando con nosotros. Ahora volvemos a la iglesia, el Señor sigue estando con nosotros. Entonces tenemos que ir por aquellos que no han regresado aún. ¿Alguien dice amén? Lucas 15, del 4 al 7, y es una canción hasta que cantamos aquí. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sí o no hizo el Señor eso contigo, hermano? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todavía cuando el Señor te llamó? Yo sí me acuerdo. Yo me declaraba ateo, gracias a Dios. Yo no iba a la iglesia, yo nada. A mí me gusta mucho el estudio todavía. Y mi pasión era el estudio, mi esposa me conoce. Pero cuando el Señor me llamó, yo no sé qué pasó en mí, hasta me desconocí. Yo dije sí. Hasta la fecha no sé por qué dije sí. Pero lo que sí sé ahora es que soy un hijo de Dios. Lo que sí sé ahora es que el Señor me llamó a su gran familia. Lo que sí sé ahora es que hay una necesidad en el corazón de Dios, porque tú y yo vayamos por los que están afuera. Me hubiera gustado a lo mejor predicarte de unidad, de un sistema romántico y decirte conceptos. Pero lo que se necesita en la unidad no solo es decir, vengo a la iglesia. El concepto de la unidad es un asunto de atraer. El concepto de la unidad es un asunto de ejercer. No es un asunto de conocimiento y de ejercicio en la iglesia solamente, es un ejercicio de afuera. Este mes vamos a estar hablando sobre la unidad y lo vamos a recalcar. Y te vengo a recordar una cosa, hermano. Así como alguien fue por ti para que tú vinieras a los pies de Cristo, es necesario que tú también lo hagas. Es necesario que tú también vayas. Y vas a empezar por unos. Y yo sé que ahorita en tu mente hay unas personitas que están rondando en tu cabeza, que venían a la iglesia y que ya no están ahorita, que ya no quisieron venir por esto, ya no quisieron venir por lo otro. Es respetable, obviamente, pero hay muchos de ellos que no vienen a la iglesia porque se enfriaron. Hay muchos de ellos que dejaron de tener fe en el Señor y prefirieron tener fe en su trabajo, tener fe en lo que hacían.
En estos tiempos ha habido muchísima necesidad y ya se me acabó el tiempo. No sé si tú estés en grupos. Yo estoy como en 20 grupos aquí en la iglesia. Y el grupo de servidores, y el grupo de acá con el pastor, y el grupo de este y el grupo del otro. Y no sé, pero el año pasado y son los años que más necesidad ha habido. De repente llega un mensajito: hermanos, pedimos su oración por el hermano fulanito de tal, porque padeció COVID. Pedimos oración porque el hermano se quedó sin trabajo. Pedimos oración porque el hermano falleció un familiar. Esta generación y estos años han rebasado la necesidad de otros años. Y no sé si había pasado en tu corazón, pero yo te vengo a decir una cosa: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Filipenses 2:1-2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Puedes regresar al verso 1, por favor. No seas deudor de nadie, hermano. Yo sé que muchas veces te has quedado con la intención de hacer algo y no lo hiciste. Yo sé que muchas veces dijiste: voy a ir a visitar al hermanito, le voy a hablar a fulanito, pero por los afanes de este siglo, de alguna forma lo dejaste de hacer. La unidad no se trata de un concepto, la unidad se trata de ejecución. La unidad se trata de ir y ver por los demás. De hecho, esta prédica me gustaría que se llamara actos de unidad. Actos de unidad, porque así es como se refleja la verdadera unidad. Punto número 2. Punto número 1 es: ve por los que no han regresado. Ve por los que no han regresado. Punto número 2: busca la paz. No puede haber unidad si no hay paz. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. En entrevista a Martin Luther King le preguntan, y él menciona una frase muy interesante. Dice: hemos aprendido a volar como pájaros, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. A Albert Einstein, el creador de la bomba atómica, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo le sugerí la mejor de todas y dijo: la paz. Dos cosas te dejo solamente, dos cosas sencillas como actos de unidad, para que no se quede en un simple religiosismo. Échale un grito a los que se quedaron atrás. Échale un grito a aquel que tiene necesidad. Y te digo una cosa, hermano: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Si está en ti el poder ayudarle a un hermano que está pasando necesidad, hazlo. ¿Sabes cómo se nos conoce a nosotros como cristianos? No porque seamos solamente cristianos, sino porque damos. A los cristianos se nos conoce porque estamos en unidad. Y de hecho Jesucristo lo dijo. Juan 17:21: para que todos sean uno. ¿Seamos qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, el mundo no va a querer saber nada de Jesucristo si tú y yo no estamos en unidad. El mundo no va a querer saber nada del Padre si tú y yo no resolvemos los problemas. Si tienes una bronca con alguien de tu familia, haz la paz. Si tienes un problema aquí en la iglesia, haz la paz. Y mira que no necesitas un sentimiento maravilloso por dentro para decir: ahora sí vengo y te voy a abrazar, hermano. No, eso no es hacer la paz. Hacer la paz es una decisión.
Hacer la paz es decir, yo voy a estar a cuentas con mi hermano para evitar que esto se haga tremendo. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu corazón, Señor, anhela que cada uno de nosotros estemos en el vínculo de la paz, unidos en la paz. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú toques el corazón. Y oramos, Señor, por los que están pasando necesidad. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando tribulación. Señor, oramos para que tú les toques su vida, Señor, Padre. Pero también por aquellos, Señor, que no te conocen, que ahora mismo están pasando en nuestra mente. Señor, oramos para que tú les despiertes, para que les des una chance, Señor, de vida. En el nombre de Jesús, Señor, toca el corazón, toca la mente, toca las emociones, Señor, y que tu presencia se haga presente en este lugar, Padre. Pero sabemos que vamos a reflejar tu nombre cada vez que estemos más unidos. En el nombre de Jesucristo.